Recuerdo sentirme extraño durante todo el viaje. A pesar de que nuestras escapadas de camping eran algo rutinario en esos tiempos, cada mes por estas fechas, mi mejor amigo Juan y yo solíamos elegir un fin de semana para dirigirnos a algún bosque cercano durante un par de días, ya sea para cazar o pescar. Esta vez, optamos por un pintoresco valle cerca de la base del monte Rainier, con una cabaña construida en una pequeña cresta justo sobre el río. Decidimos probar suerte buscando oro, y estaba cargando mi jeep con palas e incluso con una caja de esclusa que el papá de Juan nos prestó por unos días. También nos aseguramos de obtener el permiso del dueño de la concesión para extraer su oro. ¿Tienes tu GPS, Perla?, preguntó mientras empacaba algunos sándwiches para el camino en mi mochila. Me acerqué y la besé, apartando un mechón rebelde de su cabello negro de la cara. Por supuesto, cariño, respondí. Prometí que no repetiría lo que pasó el otoño pasado. El otoño pasado, Juan y yo nos perdimos debido a algunas circunstancias atenuantes, pero lo importante es que aprendimos la importancia de tener un buen GPS de calidad. Créeme, en una situación difícil, es un salvavidas. Juan y yo crecimos juntos. Éramos vecinos de toda la vida. Amor mutuo por el anime, los videojuegos y la naturaleza cimentó nuestra amistad inseparable. Cuando estuve hospitalizado en la escuela primaria después de ser atropellado por un camión, Juan estuvo a mi lado contando chistes, y él fue quien se enorgulleció de pintarme como un mujeriego total en mi cena de bodas cuando dio su brindis como padrino. Solíamos tener una gran foto juntos, yo como novio y él como padrino, pero la encontré hace unas noches y la imagen de Juan se había quemado, un sombrío recordatorio del incendio que consumió algunas habitaciones de mi casa el año pasado. Después de asegurarme de que todo estuviera en orden, mi esposa me dio un beso y me envió en camino. Un corto trayecto en coche me llevó a la casa de Juan. Juan, con su largo cabello negro recogido en una cola de caballo, estaba columpiando a su hija Samantha en el aire mientras su risa musical llenaba mis oídos. «Tío Gabriel», gritó ella cuando Juan la dejó en el suelo, y yo salí de mi jeep. Corrió y me abrazó de las rodillas, riendo. Luego retrocedió, mirando hacia su casa como si acabara de recordar algo, y salió corriendo con un pequeño saludo. Juan rió mientras observaba cariñosamente a su hija correr hacia adentro. «Voy a recoger mis cosas, colega. ¿Quieres algo? ¿Una cerveza? ¿Agua?» Negué con la cabeza. «Bueno, me importa un comino», dijo. «Aún así, tendrás que saludar a Carolina. Te va a alimentar, así que siéntate y come». Carolina, criada por su abuela, tenía la costumbre de cocinar para cualquiera que viniera, y al menos su comida era muy buena. Después de unos 45 min, con el estómago lleno, cargamos el jeep. Samantha corrió hacia nosotros con 2 bolsas de papel marrón. «Aquí, papá, tío Gabriel, los quiero», dijo, entregándonos a cada uno una bolsa, seguida de un beso en la mejilla. Carolina y Samantha se quedaron en el camino, ondeando mientras nos íbamos. No tardamos mucho en llegar a la cabaña. Nos tomamos un momento para llamar a nuestras esposas y decirles que llegamos a salvo. Luego nos dirigimos al río para intentar buscar oro. Encontré una zona poco profunda, donde pude instalar la esclusa, y Juan cavó un cubo de tierra, agachándose en aguas poco profundas para hacer algo de panning en serio. Después de unas horas, cada uno había recuperado pequeñas cantidades de oro, lejos de ser suficiente para hacernos ricos, pero lo suficiente como para llevar algo brillante a casa. Cuando volvimos adentro, Juan me mostró una fea figurita que había encontrado. Parecía sacada de una de esas películas de la bruja de Blair. Le dije que se deshiciera de ella, ya que probablemente tenía mal karma. Encogió los hombros y la lanzó a la leña. Esa noche, junto a la hoguera, la sensación incómoda regresó. La noche se sentía extraña. Incluso el porro no me ayudaba a relajarme.
Los árboles parecían más retorcidos de lo normal, y algunas sombras largas parecían moverse por sí mismas. Juan estaba junto al fuego, asando un hot dog cuando lo escuchamos. Un aullido distintivo llenó el aire del valle, erizando mi cabello y enviando escalofríos por mi espalda. Los lobos no son desconocidos aquí en Washington, pero tampoco son muy comunes. También noté en ese momento que todos los sonidos nocturnos se detuvieron de repente. Los grillos, las ranas, las lechuzas, todo estaba completamente en silencio. Sintiéndome instantáneamente nervioso y alerta, solté el porro mientras mis ojos escudriñaban la línea de árboles. Estaba oscuro y difícil de ver en la oscuridad después de mirar fijamente el fuego durante tanto tiempo, pero podía ver vagamente algunas formas encorvadas acercarse lentamente hacia nosotros. Comencé a retroceder sin apartar la mirada de las sombras oscuras y burlonas. Los contornos vagos bailaban dentro y fuera de mi visión mientras mis ojos se ajustaban a los tonos de la oscuridad. Frente a mí, sentí a Juan caminando hacia atrás, sin apartar la mirada de las sombras oscuras, y luego, en un gesto no hablado, ambos salimos corriendo hacia la puerta. Entramos y la cerramos de un golpe, deslizando los cerrojos en su lugar. Mientras recuperábamos el aliento y nos hacíamos gestos de silencio, escuchamos como lo que sea que fuera, caminaba lentamente alrededor e inspeccionaba nuestro campamento. Oímos fuertes resoplidos, el sonido de una bolsa siendo revuelta, y luego un ruido extraño, como si algo golpeara la puerta. Oímos un gruñido enojado, y luego todo quedó en silencio. Casi no me atrevía a mirar por una de las ventanas iluminadas por nuestro fuego que aún crepitaba, pero tenía que hacerlo. Afortunadamente, no vi nada aterrador, pero en ese momento escuchamos algo que convirtió todo lo que habíamos experimentado hasta ese momento, esa noche en un paseo por el parque. Risas, para ser específico, risas de una niña pequeña. Sonaba exactamente como la risa de Samantha, la hija de Juan. Juan tenía los ojos muy abiertos. Una expresión de angustia cruzó su rostro mientras abría la puerta de golpe. Sam gritó y salió corriendo hacia el bosque. Lo perseguí, pero no importaba lo rápido que iba. Él seguía ganándome distancia hasta que eventualmente desapareció de mi vista entre los árboles. Seguía escuchando esa risa infantil a lo lejos, burlándose de mí antes de desaparecer por completo. De repente, fue como si se encendiera un interruptor. Todos los animales recuperaron sus voces. El sonido de grillos llenaba el aire y escuché el ulular de un búho a lo lejos. Pasé las siguientes 2 noches buscando, llamando a gritos el nombre de Juan, sin éxito. Ni siquiera pude encontrar huellas para seguir. Cuando finalmente me tumbé, era muy tarde y apenas pude dormir. Me desperté a la mañana siguiente y encontré todo nuestro equipo afuera y las provisiones aún allí. Pero no había señales de Juan. Caminé hacia el bosque gritando su nombre, buscando cualquier señal de su paso. Nada. Llamé a su teléfono, pero sonó hasta que fue desviado al buzón de voz. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a tener que organizar un grupo de búsqueda. Llamé a mi esposa para contarle lo que estaba sucediendo, pero ella me detuvo casi de inmediato y me preguntó quién era Juan. ¿Sabes quién es Juan? Es mi mejor amigo, insistí. No sales con nadie llamado Juan, dijo ella. A menos que me estuvieras ocultando algo. Reír muy bien, jugaré contigo. Fue el padrino de nuestra boda. Tiene una adorable hija llamada Samantha, a quien ama su tía Perla. Esperaba una risa de ella, pero lo que dijo hizo que regresara esa terrible sensación. ¿Estás bien?, preguntó de repente, sonando muy preocupada. Vuelve a casa de inmediato, cariño. No estás hablando con coherencia. Prometí que estaría en casa pronto. Colgué y llamé al teléfono de Carolina, esperando que Samantha lo respondiera como solía hacer. En cambio, Carolina contestó y sonaba agotada. «Caro», dije, «escucha, anoche».
Juan escuchó algo que sonaba como Samantha y corrió hacia el bosque. Ahora no puedo encontrarlo. ¿Quién es Samantha?, preguntó ella. ¿Quién es Juan? ¿Y quién demonios eres tú? ¿Cómo conseguiste mi número? La interacción empeoró a partir de ahí, y ella finalmente me colgó. Sentí que iba a vomitar. Nada de esto tenía sentido. Primero esa conversación con mi esposa y ahora la conversación con Carolina. Me gustaría decir que descubrí qué pasó, pero no. Nada ha sido igual desde ese viaje de camping y dudo que algún vez tenga sentido. He hablado con los padres de Juan. Me recuerdan perfectamente. Pero al igual que todos los demás, insisten en que Juan y Samantha no son reales. Estoy empezando a aceptar la idea de que de alguna manera fueron borrados, de que de alguna manera dejaron de existir por completo. No tengo ni idea de qué encontramos en el bosque esa noche en la cabaña. No tengo idea de por qué las cosas están así. Lo que sí sé es que encontré 2 bolsas de papel marrón llenas de galletas con chispas de chocolate en mi jeep. Si Juan y Sam no son reales, ¿de dónde vinieron las galletas? Hace no mucho tiempo, mi madre propuso que la familia compuesta por mis padres, 3 hermanos, emprendiéramos un viaje de 2 semanas para explorar diversos lugares en California mientras disfrutábamos de la experiencia del camping. Sin embargo, esta idea de campamento se tradujo en realidad en alquilar cabañas hacia el final de estas vacaciones. Nos alojamos en un lugar que parecía más un motel de cabañas, situado no muy lejos del Parque Nacional de las Secuoyas. Si mi memoria no me falla, estaba en un pequeño pueblo con apenas unos cientos de habitantes. El entorno donde se encontraban las cabañas me recordaba mucho a la disposición típica de un motel. La cabaña en la que nos quedamos había sido recientemente renovada y modernizada, lo que la hacía muy agradable. Sin embargo, a pesar de la comodidad aparente, experimenté la sensación de que mi familia y yo no éramos los únicos ocupantes de esa cabaña en particular durante esa noche. Esta sensación de incomodidad resultaba extraña, viniendo de alguien que generalmente disfruta de la soledad. Intenté compartir mis inquietudes con mi hermana, pero ella trató de tranquilizarme, sugiriendo que tal vez simplemente no me sentía cómodo en un lugar nuevo y desconocido. A pesar de sus intentos de consuelo, la incomodidad persistió durante toda la estancia. Durante mis momentos de ducha, experimenté la extraña sensación de ser observado. De vez en cuando me encontraba solo en la cabaña, escuchaba golpes en las paredes, pero al preguntar a mi familia y hermanos, nadie admitía ser el responsable. Afortunadamente, nuestra estancia fue breve, limitándose a solo 2 noches, y eventualmente logré olvidar esa sensación de inquietud. Unos meses más tarde, mi madre y yo estábamos viendo juntas uno de nuestros programas Dateline. En el episodio mostraron imágenes de un lugar que se asemejaba sorprendentemente al motel de cabañas en el que nos habíamos alojado. Al investigar más, mi madre confirmó que se trataba del mismo lugar. Resultó que el episodio se centraba en un asesino que durante la década de 1990 había trabajado como hombre de mantenimiento en esas cabañas. En el momento de nuestra estancia, yo desconocía completamente la existencia de este asesino. No obstante, me surgió la pregunta de si mi incomodidad podría haber estado relacionada con la presencia de algún espíritu vinculado a las víctimas. No hay confirmación por parte de la policía de que alguien haya sido asesinado en esas cabañas. El asesino solo fue condenado por 2 asesinatos, aunque se sospecha que podría haber cometido muchos más. En mi opinión personal, parece improbable que se haya detenido en solo 2 homicidios. ¿Podría haberme topado acaso con los espíritus de alguna de esas víctimas? Cuando tenía 8 años, nos mudamos al lugar donde aún vivo hoy en día. La casa está al final de un camino de tierra en un pueblo rural. Alrededor de la casa hay campos, un bosque disperso y muchos parches de pasto.
Nuestra propiedad no es muy grande, solo el terreno directamente alrededor de la casa. Frente a la casa hay un campo abierto con algunos pequeños parches de árboles aquí y allá, así como partes más altas y más bajas. No es completamente plano. Después de lo que creo que es alrededor de 1 milla, el campo se detiene y comienzan los árboles. Solo fui allí un total de 3 o 4 veces para explorar cuando era más joven, la mayoría de las veces con un amigo. La última vez que fui allí debe haber sido hace unos 4 años. A primera vista, los árboles parecen extenderse por mucho tiempo, pero después de solo unos 50 merits, hay una cresta de tierra a la izquierda y a la derecha, con aproximadamente 2,5 metros de altura. Luego, de repente, como si estuvieran fuera de lugar, hay algunas cabañas sin un patrón en sus posiciones, dispersas a lo largo de aproximadamente 200 tinquilacuentes, con un estanque poco profundo, un bosque espeso a los lados. Entre ellas hay pasto, arbustos delgados y algunos árboles. Toda el área tiene forma rectangular. Cruzamos la cresta en uno de los lados cortos del rectángulo. Las cabañas parecen haber sido construidas en algún momento de los años 80 con techos planos. Cuando fuimos allí por primera vez, pensamos que era extraño, pero podría ser simplemente un complejo turístico abandonado o algo así. Sin embargo, cuando empezamos a mirar por las ventanas, la mayoría estaban vacías o tenían algunas cosas cubiertas con mantas. Recuerdo que pensé que era espeluznante, pero cuando encontramos restos de animales por todo el terreno detrás de la cresta, mucho más de lo usual en el bosque, comenzamos a asustarnos de verdad. Fue solo cuando estábamos allí por segunda vez que nos adentramos más en ello. Recuerdo pensar lo extraño que era que no hubiera señales ni nada que marcara esto como propiedad de alguien, y tampoco había caminos que condujeran a ello. Cuando llegamos al final, la última vez que fuimos allí, sentimos como si nos estuvieran observando atentamente mientras queríamos irnos. Vi a un hombre alto con capucha y ropa oscura, caminando hacia nosotros a unos 80 o 100 metros de distancia. Parecía que llevaba un rifle colgando de su espalda. Mi amigo y yo empezamos a correr tan rápido como pudimos en dirección a mi casa. No vi al hombre siguiéndonos. Una vez que llegamos a la cresta, nuestra vista del hombre fue bloqueada por la cabaña, pero mi amigo subió primero y yo lo seguí. Corrimos y no dejamos de correr hasta que llegamos a casa de nuevo. Nunca le contamos a nuestros padres ni a nadie más porque no creemos que nos creerían. A mi amigo no le gusta hablar de eso, pero quería compartir esta historia porque siento que estoy olvidando detalles cada año que pasa. Nunca he vuelto allí y nunca he vuelto a ver a ese hombre. Todavía no tengo idea de qué era ese lugar o quién era el hombre, y estoy feliz de que escapamos a tiempo. Cuando vivía en la zona rural de Maine, mi entonces novio me llevó en su camioneta para mostrarme algo que, según él, había aprendido de uno de sus profesores universitarios. Aunque ya vivíamos en la nada misma, decidimos aventurarnos aún más, conduciendo por una carretera rodeada de bosques durante unos 7 u 11 kilómetros. Sin casas, señales, ni entradas, solo una serpenteante carretera. Finalmente se detuvo cerca de una ligera apertura entre los árboles. Había un antiguo camino cubierto de maleza con una cadena bloqueándolo y señales que decían propiedad privada. Estacionamos en la carretera y caminamos aproximadamente 3/4 de kilómetro hasta llegar a una antigua casa abandonada de estilo cabaña de troncos. No sé cuándo fue construida, pero era lo suficientemente antigua como para no tener conexión a la red eléctrica y carecer de enchufes eléctricos en su interior. Era un poco extraño, pero mi novio dijo que ya había estado allí antes y me llevó a una puerta en la parte trasera por donde podríamos entrar. Mencionó que el último propietario había dejado claro en su testamento que no se podían realizar cambios en la propiedad después de su muerte, como agricultura o renovaciones importantes. Supongo que eso explicaba por qué el terreno nunca se había vendido,
ya que nadie podía hacer nada con él. No recuerdo si entramos por el segundo piso de alguna manera o subimos las escaleras una vez dentro, pero recuerdo estar en un desván que daba al interior de la cabaña, sin barandilla, con una caída de 12 pies, justo en el borde del desván. Tal vez no había escaleras en absoluto, ni siquiera una escalera. No recuerdo bien. Sucedió en el otoño de 2012, cuando era estudiante de segundo año en la universidad, así que es un poco confuso, ya que han pasado más de 9 años. Recuerdo ver una antigua estufa de hierro abajo, uno encimera, pero por lo demás, creo que el lugar era austero y hecho completamente de madera. No había fregadero en la cocina, y ni siquiera un baño, por lo que no había fontanería. El desván en el que estábamos literalmente estaba lleno de miles de moscas muertas por todo el suelo. Era espeluznante y simplemente repugnante. Sé que podrían haber quedado atrapadas allí a lo largo de los años, pero la cantidad de ellas cubriendo cada superficie y sin descomponerse simplemente se convirtieron en polvo. Era inquietante. Por alguna razón extraña, mi novio decidió que este era un buen lugar para fumar marihuana. No quería quedarme, pero él extendió una manta sobre las moscas, se sentó y enrolló el porro. Tomé un par de caladas, pero comencé a sentirme realmente incómoda muy rápido, así que dejé de fumar. Aunque soy fumadora habitual, esta era simplemente una situación extraña, y no quería ponerme más paranoica de lo que ya podría haber estado. De repente, me di cuenta de que el sol se estaba poniendo, y estábamos perdiendo luz rápidamente. La cabaña adquirió rápidamente esta aterradora sensación de inminente perdición, y supe que necesitaba salir de allí cuanto antes. Expresé mis preocupaciones a mi novio varias veces, cada vez más desesperada, pero él no estaba preocupado y se tomaba su tiempo enrollando un cigarrillo. Me estaba poniendo furiosa. Él no me tomaba en serio y yo sentía una urgencia desesperada de salir de allí. Terminé saliendo de la cabaña primero y empecé a correr por el camino de tierra de medio kilómetro para salir y alejarme. Mi novio se arrastró detrás de mí, tambaleándose con cosas en las manos. Era prácticamente un prepper y siempre llevaba todo tipo de cosas en sus bolsillos pantalones, cargo, mochila, como linternas, encendedores, pipas de marihuana, papeles de liar, etc. Salimos del bosque justo cuando estábamos perdiendo la última luz antes de que la verdadera oscuridad se instalara. Cabe mencionar que esta carretera de campo no tenía luces en absoluto. Él tenía linternas, pero no sentía que las linternas equivalieran a seguridad. Sentía que nos estaban observando y que lo que sea que nos observara era extremadamente negativo. No sé si exageré o si mi novio estaba simplemente drogado y sin idea, pero nunca volví a confiar en él después de eso. No sé por qué diablos permití meterme en esa situación. Claro, ya no está en mi vida, pero nunca entraré en una cabaña abandonada al azar otra vez.